¿Por qué seguimos reaccionando con miedo, agresión y el deseo de pertenecer, como si fuéramos seres prehistóricos? Tal vez alguna vez te has hecho esta pregunta. Vivimos en un mundo digital, rodeados de avances tecnológicos y científicos, pero nuestras emociones más profundas siguen guiando nuestras acciones de formas sorprendentemente primitivas. En un mundo donde las guerras ya no se libran con espadas y lanzas, sino con palabras y políticas, ¿por qué seguimos siendo arrastrados por los mismos instintos que ayudaron a nuestros ancestros a sobrevivir en la sabana africana hace miles de años? Imagina esto. Estás caminando solo por un bosque denso, rodeado de árboles que bloquean la luz del sol. De repente, un ruido fuerte te hace saltar. ¿Qué haces? La respuesta, casi automática, es ponerte alerta, buscar una amenaza y reaccionar. Es el cerebro prehistórico en acción, activando el miedo, acelerando tu pulso y desatando esa agresión ante lo inesperado. Esta reacción no es nueva, tiene miles de años. Es el mismo miedo que sentían nuestros ancestros cuando un depredador o un rival invadía su territorio. Hoy, en pleno siglo XXI, ¿realmente necesitamos seguir respondiendo de esta manera? La ciencia dice que sí. A pesar de vivir rodeados de tecnología, nuestra biología sigue llevando vestigios de esa programación ancestral. Nuestros cerebros siguen reaccionando como si estuviéramos en otro tiempo. Y no solo hablamos de miedo o agresión, sino de una necesidad profunda, el deseo de pertenecer. Esa urgencia por encajar, por mantener un lugar en la jerarquía social, sigue influyendo en nuestras decisiones, a menudo sin que nos demos cuenta. Imagina un grupo de chimpancés defendiendo su territorio. Su reacción es pura, visceral, instintiva. Y sorprendentemente, esa misma respuesta está en nosotros. A lo largo de la historia, nuestras emociones primitivas como la ira y la competencia han desbordado en guerras y conflictos. Entonces, ¿por qué seguimos tan similares? Tal vez, entender estos impulsos pueda ser la clave para comprendernos mejor y para cambiar. Quédate hasta el final del video, descubrirás cómo esta programación ancestral sigue influyendo en ti. No te lo pierdas. Aunque parezca que vivimos en un mundo completamente diferente al de aquellos humanos que habitaron las sabanas africanas hace 10.000 años, hay algo en nuestro cerebro que nos conecta directamente con ese pasado. El cerebro humano, a pesar de los increíbles avances tecnológicos, sigue siendo, en muchos aspectos, el mismo que tenía aquel primer Homo sapiens que luchaba por su supervivencia. A pesar de los cambios que hemos vivido como especie, el cerebro humano conserva algunas estructuras primarias que controlan gran parte de nuestra conducta. Uno de los principales protagonistas de esta historia es el cerebro reptiliano, ubicado en la base de nuestro cráneo. Esta parte ancestral de nuestro cerebro, que se activa ante el peligro, es la responsable de nuestros instintos más básicos, desde regular la respiración hasta preparar el cuerpo para situaciones de estrés. Cuando enfrentamos una amenaza, el cerebro reptiliano se pone en marcha, activando nuestras respuestas de lucha o huida. Antiguamente, esto nos ayudaba a escapar de depredadores o a defendernos de enemigos. Hoy, aunque ya no corremos de un león, esa misma respuesta se activa cuando enfrentamos un conflicto laboral o una discusión emocional. Nos sigue afectando el mismo estrés, la misma ansiedad, aunque las amenazas ya no sean tan físicas. La agresión, una respuesta profundamente arraigada en nuestra biología, tenía un propósito claro en los primeros humanos: defender nuestro territorio y asegurar recursos vitales. En esos tiempos, la lucha no solo era para sobrevivir, sino también para establecer jerarquías dentro del grupo. Si hoy las agresiones físicas han disminuido, las agresiones verbales y psicológicas siguen presentes en nuestras interacciones, ya sea en el trabajo, en redes sociales o en la política. ¿Por qué seguimos reaccionando así? La competencia por el estatus y los recursos no ha desaparecido. De hecho, estudios sobre chimpancés muestran que estos primates también muestran agresión territorial y disputas por el liderazgo dentro de su grupo. Este comportamiento, tan antiguo como la evolución misma, sigue influyendo en nuestra forma de interactuar. Ya no defendemos una cueva, pero nuestra territorialidad puede ser nuestra imagen en redes sociales o nuestro estatus en el trabajo. El miedo, como la agresión, también juega un papel crucial en nuestra biología. En tiempos prehistóricos, el miedo nos mantenía alertas ante peligros inminentes. Hoy,
Aunque los depredadores ya no acechan, nuestro cerebro sigue activando la misma respuesta ante lo que percibimos como una amenaza. Puede ser el miedo a perder el empleo, a fracasar o incluso a la desaprobación social. El cerebro, a través de la amígdala, procesa el miedo rápidamente, permitiéndonos reaccionar antes de que tengamos tiempo de pensar conscientemente. Este mecanismo fue esencial en la prehistoria, pero en el mundo moderno puede hacer que reaccionemos de manera desmesurada ante situaciones que, en realidad, no son tan peligrosas como parecen. ¿Te has sentido alguna vez como si un comentario cruel fuera una amenaza directa? Esa sensación de exclusión social puede activar las mismas áreas del cerebro que se activan con el dolor físico. ¿Realmente hemos cambiado tanto? A pesar de todas nuestras innovaciones, nuestra biología sigue siguiendo patrones de comportamiento que ayudaron a nuestros ancestros a sobrevivir en un mundo brutal. La agresión, el miedo y la necesidad de pertenencia no son vestigios del pasado, sino mecanismos profundamente integrados en nuestra biología. Nos guían en muchas de nuestras decisiones, aunque muchas veces ni siquiera seamos conscientes de ello. La buena noticia es que entender esta conexión con nuestra biología evolutiva nos brinda una nueva oportunidad, la de reconocer y reprogramar esos instintos primitivos para vivir de manera más consciente y equilibrada en la sociedad moderna. La conexión entre los humanos y los primates va mucho más allá de la genética. Está presente en nuestra forma de actuar, de relacionarnos y de enfrentar los desafíos de la vida. Si retrocedemos miles de años, descubrimos que los comportamientos de nuestros antepasados primates siguen influenciando nuestras emociones y respuestas sociales. Los chimpancés son nuestros parientes más cercanos. Compartimos con ellos un 98% de nuestro ADN, lo que nos permite estudiar sus comportamientos y ver las similitudes con los nuestros. Uno de los aspectos más sorprendentes de los chimpancés es su jerarquía social, algo que resuena profundamente con el deseo humano de pertenecer a un grupo y competir por un lugar en él. En la naturaleza, los chimpancés forman comunidades con estructuras jerárquicas complejas. Al igual que en nuestras sociedades, hay líderes, subordinados y competidores. El líder de un grupo de chimpancés tiene acceso preferente a los recursos, como alimentos y parejas, y disfruta de un respeto y poder que le da estabilidad dentro de la comunidad. Pero, ¿cómo alcanzan este poder? A través de agresión, alianzas e incluso engaños. De una manera similar a la política humana, los chimpancés forman alianzas para desafiar a los líderes y, con ello, cambiar las relaciones de poder en su grupo. Una de las formas más evidentes en las que los chimpancés y los humanos compartimos comportamientos primitivos es la agresión territorial. Los chimpancés se enfrentan en guerras entre grupos rivales, defendiendo su territorio con tácticas organizadas, como emboscadas y persecuciones. Esta agresión no solo es física, sino también psicológica, ya que los chimpancés buscan intimidar a sus oponentes en fuerza y estatus social. En la naturaleza, un grupo de chimpancés que vence a otro no solo defiende su territorio, sino que el líder de la victoria gana el respeto del grupo, elevando su posición en la jerarquía. Esta lucha por el territorio, los recursos y el poder, nos recuerda mucho a los conflictos humanos por el control de tierras, recursos o influencia. De hecho, las estrategias de poder político y militar humanas no son tan diferentes de las que vemos entre los chimpancés. Aunque los chimpancés pueden ser muy agresivos, también son increíblemente cooperativos. La cooperación es clave para su supervivencia, tal como lo es en nuestras sociedades. Los chimpancés cazan en grupo, defienden a los más débiles y colaboran para alcanzar objetivos comunes. Su habilidad para compartir alimentos, proteger a sus crías y tomar decisiones colectivas refleja cómo, a nivel humano, la cooperación y el trabajo en equipo son esenciales para el progreso. El cuidado de las crías también muestra un paralelismo impresionante con las relaciones humanas. Las madres chimpancés, como las humanas, desarrollan un vínculo fuerte con sus crías, vital para su desarrollo. Este vínculo emocional es esencial no solo para la supervivencia, sino también para entender cómo nuestras propias relaciones afectivas son fundamentales en nuestra sociedad. Los bonobos, igualmente cercanos a los humanos, ofrecen otro ejemplo fascinante. A diferencia de los chimpancés, que resuelven muchos de sus conflictos mediante la agresión, los bonobos prefieren la reconciliación a través de la sexualidad y la negociación.
Este comportamiento subraya cómo los primates, al igual que los humanos, buscan resolver conflictos mediante diferentes formas de interacción social, como el compromiso y, a veces, la manipulación emocional. Los bonobos también tienen una estructura social matriarcal, en la que las hembras lideran el grupo. Esto nos recuerda que, al igual que en las sociedades humanas, las estructuras sociales no son universales, sino que dependen del contexto cultural y las dinámicas de poder. Al comparar a los humanos con los primates, descubrimos mucho sobre nuestra naturaleza. No solo compartimos una gran parte de nuestro ADN, sino que también conservamos muchos de sus comportamientos esenciales. Ya sea nuestra competencia por el estatus, la cooperación o la agresión territorial, los patrones primitivos siguen marcando nuestra vida moderna. Estudiando a nuestros parientes más cercanos, podemos entender mejor por qué, a pesar de nuestros avances, nuestros instintos más antiguos siguen guiando nuestras acciones hoy en día. A lo largo de este viaje, hemos desentrañado las huellas de nuestros comportamientos más primitivos, aquellos que aún laten en las profundidades de nuestra existencia moderna. Desde la agresión territorial hasta la necesidad de pertenencia, pasando por el miedo a lo desconocido, hemos visto cómo nuestras raíces evolutivas siguen marcando nuestras decisiones, nuestras interacciones y las estructuras de nuestra sociedad. Al observar la naturaleza, como el comportamiento de los chimpancés y bonobos, y compararlo con los conflictos históricos por poder, llegamos a una conclusión inevitable: somos una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, de lo biológico y lo cultural, de lo primitivo y lo civilizado. Este análisis nos invita a hacernos preguntas: ¿estamos atrapados en el pasado? ¿O tenemos la capacidad de superar, o al menos gestionar, estos comportamientos tan profundamente grabados en nuestro ADN? Si miramos nuestra historia, podemos encontrar ejemplos de evolución. A pesar de esos impulsos ancestrales, la humanidad ha logrado avances notables, desde sistemas democráticos hasta derechos humanos universales, y la promoción de la paz. Pero estos logros no demuestran que hayamos superado nuestra biología, más bien, muestran cómo hemos canalizado esos instintos primitivos hacia causas más grandes y altruistas. La agresión sigue ahí, aunque hoy se manifiesta de formas diferentes. Ya no luchamos por el control de territorios, sino que nos enfrentamos en conflictos ideológicos o incluso en guerra psicológica a través de los medios. Sin embargo, tratados de paz, diplomacia y resoluciones internacionales nos han mostrado que podemos gestionar estos impulsos de manera controlada, buscando soluciones que prioricen la cooperación sobre la destrucción. Esto no significa que hayamos erradicado la agresión, sino que hemos aprendido a dirigirla dentro de un marco de reglas que favorece la colaboración. El miedo a lo desconocido, que siempre ha sido un motor en nuestra historia, sigue influyendo en cómo vemos a los otros. Racismo, xenofobia y discriminación siguen siendo realidades que reflejan ese temor primitivo. Pero también hemos visto movimientos que desafían esos miedos, desde los derechos civiles hasta las luchas por la igualdad de género. Estos esfuerzos nos demuestran que, aunque esos temores existan, podemos superarlos al reconocer nuestra humanidad común y esforzarnos por crear una sociedad más inclusiva. Y la necesidad de pertenencia, que nos impulsa a formar grupos, seguir a líderes y buscar aliados, sigue siendo esencial en nuestra vida social. Sin embargo, con el tiempo hemos aprendido a dirigir esos impulsos hacia fines positivos, como el trabajo en equipo, la cooperación global y la defensa de los derechos humanos. Hoy, pertenecer a un grupo no es solo una cuestión de supervivencia, sino una cuestión de valores compartidos y objetivos comunes. Nos unimos para luchar por causas más grandes que nosotros mismos, como la protección del medio ambiente o la justicia social. Al reflexionar sobre todo esto, vemos que, aunque estamos conectados a nuestra biología evolutiva, no estamos prisioneros de ella. La clave está en reconocer estos impulsos y guiarlos conscientemente hacia un futuro más ético y justo. Estamos, como especie, en constante tensión entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. Y la pregunta crucial que debemos enfrentarnos es: ¿cómo podemos evolucionar de manera que, en lugar de ser esclavos de nuestros instintos más básicos, los utilicemos como plataforma para crear un futuro más equilibrado y compasivo? Esta pregunta sigue siendo el núcleo de nuestra evolución, y la respuesta está en nuestras manos. No importa cuán antiguos sean nuestros comportamientos, siempre tenemos la oportunidad de elegir cómo respondemos. La humanidad tiene la capacidad de adaptarse, aprender y crecer,
Y eso es lo que nos convierte en algo más que una extensión de nuestro pasado biológico. Somos agentes de cambio, capaces de escribir una historia diferente. ¿Y tú, qué piensas? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos la naturaleza humana.